Andrés Manuel López Obrador está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos de México porque tiene una idea equivocada de cómo combatir contra los criminales. A los criminales no se les combate con becas, apoyo al campo y dádivas gubernamentales. Está bien que se haga, pero esa no es una estrategia de seguridad. Alguien que ya trabaja de sicario para un cártel del narcotráfico no va a dejar su ametralladora y regresarse a arar el campo o a estudiar la prepa solo porque el gobierno le dé 3 o 4 mil pesos al mes. El presidente tiene que sacarse esa idea de la cabeza. En este video vamos a tratar de abrirle el panorama al gobierno en cuanto a estrategias de seguridad, combate al crimen. Vamos a analizar qué tuvo que haber hecho la 4T para ganar en Culiacán. Les pido que ayuden difundiendo este video para ver si llega alguien del gabinete de AMLO y lo haga entender que tenemos que corregir el rumbo. Se nos acaba el tiempo. Bienvenidos a un episodio más del Antimaroma, el lugar donde limpiamos la basura que corre por el internet. Primero que nada quiero agradecerles por apoyar el arranque de este programa. Los últimos 3 capítulos que sacamos se han compartido más de 10,000 veces. Y esto quiere decir que los mexicanos despiertos somos cada vez más y estamos avanzando. Lo que la 4T hizo en Culiacán es un indicador de lo que está haciendo con la economía, con las relaciones internacionales, con el medio ambiente. El gobierno está improvisando. Y está muy mal que el gobierno improvise en todo, pero es inaceptable que improvisen en seguridad. En este video vamos a enseñar qué debió de haber hecho la 4T para ganarle al cártel de Sinaloa, esperando que toda esta información sirva como presión para el presidente, para que se quite ese pensamiento mágico de que por ser bueno y tener altura moral las cosas van a salir bien, regrese a la realidad y se ponga a planear. ¿Qué debió de haber hecho AMLO para ganar en Culiacán? En la teoría militar hay 2 formas de neutralizar a un enemigo: las operaciones convencionales y las operaciones especiales. Para ponerlo en términos sencillos, la operación convencional es una invasión. Es marchar a tu infantería y tus tanques contra el enemigo para un choque de fuerzas. Las operaciones especiales son todas las no convencionales, llevadas a cabo por un equipo de élite que incluyen, pero no se limitan, a operaciones encubiertas, sabotaje, contrainsurgencia, inteligencia y espionaje. El operativo Culiacán fue una operación especial. Vamos a estudiar primero qué fue lo que hizo el gobierno y después le vamos a regalar al gobierno una estrategia gratis de qué es lo que debieron de haber hecho si querían ganarle al cártel de Sinaloa. El operativo Culiacán sucedió así. La Guardia Nacional supo desde el día 7 de octubre, o sea hace 10 días antes del operativo, que irían en contra del hijo del Chapo. El 9 de octubre sale el GAIN, que es el Grupo de Análisis de Información sobre el Narcotráfico, de la Ciudad de México hacia Culiacán, para observar el blanco, determinar dónde se encontraba y buscar el momento propicio para realizar la operación. El día 17, a las 2 de la tarde, después de 8 días de estar buscándolo, confirman avistamiento y ubicación de Ovidio, el hijo del Chapo. Lo extraño es que se lanzaron por él en ese momento, a la primera confirmación, sin hacer planes ni nada, sin medir las consecuencias, dejando desamparadas a las familias de los militares, a los militares que estaban cuidando otros puestos, a los que estaban patrullando, a los que escoltaban pipas de gasolina, a los que estaban en su día franco, porque el gobierno se aventó a lo bestia al primer avistamiento del capo. Planearon 2 círculos alrededor del punto donde lo atraparon. Tenían 8 puntos que cubrir, 4 en el círculo interno y 4 en el círculo externo. Los puntos del círculo interno los llamaremos 1, 2, 3 y 4, los del círculo externo A, B, C y D. El círculo interno estaba conformado por 46 elementos del Grupo de Análisis de la Información del Narcotráfico y el círculo externo iba a estar conformado por más de 100 soldados y elementos de la Guardia Nacional. El problema es que como el círculo interno atacó al primer avistamiento, el círculo externo no estaba en su posición, ni siquiera habían salido del campo militar. Cuando el grupo A estaba saliendo de las barracas hacia el punto donde tenían que cuidar, el cártel de Sinaloa ya sabía que los estaban atacando. En pocas palabras, el gobierno eliminó su factor sorpresa. ¿Cuánto nos costó que emboscaran a este primer grupo de militares, al grupo A? Hubo 3 soldados heridos, uno de los cuales perdió la pierna por un balazo de calibre 50. Y no fue el único ataque, el grupo C y el grupo D tampoco pudieron llegar a sus puntos. Solo el grupo B pudo llegar, pero eso ya no es un círculo externo, ya no cubre nada. ¿Qué ocasionó esto? El cártel de Sinaloa pudiera encerrar al círculo interno, que ya había atrapado a Ovidio. Para las 2:50 de la tarde, los narcos ya habían cerrado puentes y calles, impidiendo así que pudieran llegar los refuerzos. Y claro, esto pasa por avisarles, por atacar antes de tiempo. Y el problema es que no solamente perdieron el factor sorpresa, tampoco tenían el factor número. Dentro de los enfrentamientos que relató el secretario de la Defensa, no hubo uno solo donde fueran más soldados que narcos. En todos los enfrentamientos había más personal del cártel de Sinaloa que del ejército mexicano, lo cual indica que no se hizo bien la tarea, no se trabajó en investigar la capacidad de fuego y de tiempo de respuesta del enemigo. A las 3:15, 45 minutos después de que inició el operativo, se aprehendió a Ovidio Guzmán. Es ahí donde se le toman las fotos de detenido. A las 3:17 de la tarde lo dejan llamar por teléfono a sus hermanos para que los calme, pero los hermanos, viendo cómo estaba la situación en la calle donde ellos van ganando, no detienen las agresiones. A las 3:45 se le avisa a AMLO que el cártel de Sinaloa
Sinaloa no se está dejando y que están intentando rescatar a Ovidio. A las 3:47, el cártel de Sinaloa ya tenía rodeada la casa de Ovidio con los soldados atrapados. Es aquí cuando nuestro ejército envía 2 helicópteros. Hay que mencionar que tenían 14 helicópteros en la zona, pero solo activaron 2. Uno de reconocimiento, que no puede atacar, no tiene pistolas, y otro, un Black Hawk que nos dio Estados Unidos, que tiene montadas ametralladoras de las más potentes que hay sobre la tierra. El primer helicóptero, que es de reconocimiento, vuela muy alto, no corría riesgo por las balas de los narcos, pero el Black Hawk sí fue enviado a apoyar a las fuerzas de tierra, las que estaban atrapadas, y cuando llega este helicóptero a altura de combate, recibe un par de balazos y deciden elevarlo y replegarlo. Fueron y lo guardaron. O sea que ya estando ahí, en posibilidad de ayudar a los soldados que estaban atrapados, le dieron órdenes al helicóptero de huir. Y aquí cachamos otra mentira que nos dijeron en la mañanera, porque dicen que este Black Hawk se envió para apoyar a las fuerzas de tierra, pero luego la excusa que nos dan de por qué hicieron que huyera es que porque su ametralladora es demasiado fuerte y no querían arriesgar a la población ni causar una masacre. Pero revisen cómo nos quieren tomar el pelo. Si no quieres causar una masacre de narcos, no mandas un Black Hawk. El Black Hawk es una máquina de guerra, y si lo mandas a la zona de combate y lo pones a altitud de combate para que rescate a tus fuerzas de combate de tierra, pero el primer enfrentamiento haces que huya, quiere decir que arriba hay órdenes cruzadas, que no están coordinados, que no saben bien lo que están haciendo. Pero ¿sabes quiénes sí saben lo que están haciendo? El cártel de Sinaloa. A las 3 de la tarde con 50 minutos, rodean y atacan las bases militares de Cozalá, Costa Rica y El Fuerte. Las entradas de la ciudad fueron tomadas por los narcos, una de ellas fue la de Costa Rica, y ahí pasó otro error. Unas de estas nuevas pipas de gasolina que traen el combustible por todo el país y son escoltadas por elementos del ejército, estaba entrando a la ciudad, y los narcos no dudaron. Se reporta que eran más de 150. Los soldados que estaban escoltando las pipas no tenían idea del operativo, nadie les avisó, no estaban coordinados, y los agarraron por sorpresa, desprevenidos. Los narcos les quitaron sus camionetas, sus armas, su equipo de comunicación, con el cual ya podían espiar al ejército, y secuestraron a un sargento y elementos de la tropa. Llegaron también los narcos a las unidades habitacionales donde viven las familias de los militares, y estos lugares no estaban resguardados con los elementos alertas. Nadie les avisó tampoco. Los soldados que estaban en su día franco estaban jugando con niños en el jardín. Cuando llega el cártel de Sinaloa y ataca, un sargento sale y les dice que hay niños que no ataquen y los secuestran a él y se lo llevan. Y no fue la única unidad habitacional que atacaron. En otra más estaban las familias de los soldados, y los soldados que estaban en descanso, también tomados por sorpresa, tuvieron que escapar por las ventanas, tuvieron que esconderse en closets por la descoordinación del gobierno. De nuevo, nadie les avisó. Y esto mismo pasó 3 o 4 veces más. Los narcos agarraron a grupos de soldados desprevenidos, los secuestraron, les quitaron sus armas, les quitaron sus camionetas, les quitaron sus Humvees acorazados y los retuvieron como rehenes. A las 4:45, el gabinete de seguridad le habla al presidente y le avisan que van perdiendo. 19 minutos después, a las 17:04, los narcos aprovechan que tenían el control de la ciudad y abren las puertas del penal de Sinaloa, liberando a 30 delincuentes peligrosos y matando a un oficial celador. A las 6:45 de la tarde, en medio de esta crisis, nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, queda incomunicado, pues tomó su vuelo comercial en Viva Aerobús rumbo a Oaxaca. 4 minutos después, a las 6:49, el gabinete de seguridad da por terminado el operativo. En ese momento se consumó la victoria del cártel de Sinaloa por sobre el ejército mexicano. Ahora sí viene lo bueno. ¿Qué debió de haber hecho AMLO para ganar la batalla de Culiacán? Para nosotros, mortales, esto va a ser un ejercicio de imaginación, un juego. Pero para la gente encargada de la seguridad nacional, estas ideas y muchas otras se las tienen que tomar en serio si quieren dejar de fallar y cumplir su principal objetivo, que es mantener a la ciudadanía segura. En nuestro operativo ficticio, primero tenemos que estudiar la zona donde va a ser el operativo, que es la ciudad de Culiacán. Y podemos ver exactamente la casa donde el ejército atrapó a Ovidio. Es esta de aquí. Y hay que ver los alrededores. Tiene un río enfrente, no hay nada entre su casa y el río. Tiene un estadio cruzando el río. A solo 5 kilómetros de distancia puedes acceder a ese río desde la zona rural. Y la parte de la ciudad donde está esta casa de Ovidio es como una península, si te fijas, está rodeada de río por todos lados y una avenida grande. ¿Qué nos dice esto? Para empezar, no tienes que blindar toda la ciudad. Puedes aprovecharte de la geografía, de los cuellos de botella que la geografía te da. Esta no es una idea mía y no es una idea nueva. Hace 2500 años lo hizo Leónidas con los espartanos. No estoy descubriendo el hilo negro. En esta situación tú tienes que proteger 1, 2, 3, 4, 5 puentes, 6 puentes, 7 puentes. Tienes que cerrar completamente la calle Universitarios para que el ejército de los narcos, el que venga a rescatar, no pueda llegar desde el norte, y tener unos 10 o 12 puestos de defensa en el contorno de toda la península, idealmente cada 100 o 200 metros. Para todo esto se va a necesitar mucha gente, muchos elementos del ejército, y en la fase de planeación tienes que ir detectando los puntos donde puedes ir metiéndolos con varios días de antelación para tener ya durmientes en la zona unos 200 elementos. ¿Cómo se puede hacer? Aquí pensando a bote pronto.
Cierra el Estadio Banorte. Pone letreros de reparación, mete maquinaria y tenla prendida todo el día, mete un par de tractores y en camionetas civiles de trabajo a lo largo de días vas metiendo más y más personal militar y armamento. ¿Por qué? Porque está pegado a la avenida Enrique Cabrera, te sirve como base de defensa para poder cerrar este punto y de cualquier manera el río Humaya tiene de cauce 50 metros. Literalmente cruzas 50 metros y estás en la casa donde atraparon a Ovidio. Cuando veas que tu objetivo ya está en esa casa, tienes que asegurarte de que haya la menor cantidad de civiles en la calle posible. El ejército no puede ir por las escuelas, plazas y negocios evacuando a la gente, va a ser muy obvio. Lo que tienes que hacer ahí es, con el apoyo de la policía municipal y estaciones de radio y TV, lanzas una alerta ambiental. Inventas que una fábrica de químicos a 1 kilómetro se rompió, el aire va a estar sucio y nadie puede salir de su casa o de su escuela o de su trabajo. Para esta parte del operativo no vas a poder usar tus camionetas del ejército. Vas a necesitar al menos una docena de camionetas de trabajo, con blindaje y con preparación para poderle montar armas y estructura. Esto va a ser solo en la primera fase, mientras todavía tienes el factor sorpresa. Obviamente después de que empiece el operativo, ahora sí te traes a todos los refuerzos con las Hyundais y las camionetas y demás. ¿Qué sigue? Ya tienes a tu gente en la zona, ya sabes que tu objetivo está en la casa, ya tienes a los medios y la policía municipal alertando a la gente y las escuelas que nadie salga. En ese momento tienes que estropear las comunicaciones de tu enemigo. Esto lo vas a lograr de dos maneras. La primera es que tienes que saturar todos los canales de radio. Los narcos claro que usan WhatsApp y celular y demás, pero también usan el radio convencional. Eso se lo tenemos que quitar saturando los canales. Ahora, ¿por qué también usan el radio convencional? Porque las redes celulares pueden fallar o se pueden sabotear. Esta es la segunda cosa que tienes que hacer para estropearles las comunicaciones. De la forma que sea, si es necesario que el presidente hable con Carlos Slim, vas a tumbar las redes celulares en esa ciudad por 1 hora. Nada le va a hacer más daño a tu enemigo, al cártel de Sinaloa, que no tener información precisa de si se hizo un operativo o no, de si capturaron a su líder o no, de si lo que dice el halcón es cierto o no. No van a poder corroborar nada, no van a poder alertarse entre ellos, no van a poder pedir refuerzos. Pero como todo buen estratega, tienes que tener un plan de refuerzo. Siempre tenemos que tener márgenes porque no siempre sale según lo planeado. El secretario de la Defensa comentó que tenían 14 helicópteros en la zona, y hay que tener en cuenta que las balas de los narcos no son efectivas contra los helicópteros arriba de cierta altura. Entonces los helicópteros no van a tener problema en acercarse a su lugar de aterrizaje. En la cancha del estadio puedes aterrizar 3 helicópteros al mismo tiempo. Lo que vas a hacer al capturar a Ovidio es llevarlo ya sea por la calle o por el río al estadio que tú ya tienes acorazado y hacer 4 rondas de aterrizajes y despegues con 12 de tus 14 helicópteros. ¿Esto para qué? Para que los narcos no sepan en cuál de los helicópteros va su líder. Ellos no se van a atrever a dispararle o a tumbar un helicóptero si no saben si la vida de su jefe va a correr peligro. Y en el momento en el que Ovidio esté en el cielo, se acabó. El cártel de Sinaloa no tiene aeronaves de combate con las cuales perseguirte. En media hora estás a 400 o 500 kilómetros de distancia y ganaste, objetivo completo. Pero ¿qué va a pasar con la ciudad? Vamos al siguiente punto. Unos minutos antes de que sepas que ya vas a iniciar tu operativo, tú tienes que tener trailers y vehículos civiles en todas las entradas de la ciudad. Van a ser unos 20 puntos. Cuando nos den la señal, vamos a hacer 20 choques simultáneos. Y no tienes que chocar de verdad, solo tienes que cerrar esa calle. A pocos kilómetros de cada uno de esos choques planeados, tú tienes que tener desde antes grupos de 150 a 200 soldados listos. 1 kilómetro antes de cada choque, con un civil, tú vas a empezar a desviar el tráfico. Les vas a decir que está cerrada la carretera, que no se puede, que busquen por otro lado. ¿Por qué necesitas tú esta buffer zone de 1 kilómetro? ¿Por qué necesitas tú esta buffer zone de 1 kilómetro entre el desvío y el choque? Porque cuando lleguen los convoys de los narcos, a ellos les va a valer gorro que los quieras desviar. Ellos van a pasar. Y tú ya te aseguraste que vas a tener 1 kilómetro libre de civiles, donde tus 200 soldados van a poder enfrentarlos para neutralizarlos o aprenderlos. Y esto es en todos los puntos donde hiciste el choque. Si te fijas, lo que hizo el cártel de Sinaloa cuando atraparon a Ovidio fue que controló las casetas, controló los accesos a la ciudad. Bueno, ese plan que ellos tenían lo debieron de haber tenido en el gobierno. El plan que tuvo el cártel de Sinaloa de ir a atacar las unidades habitacionales de los soldados lo debió de haber imaginado el gobierno. Esas unidades habitacionales debieron de haber estado evacuadas de familiares y repletas de soldados listos para pelear, con superioridad de armas y superioridad numérica. Se quejaban mucho AMLO y el secretario de Defensa que los carros de los narcos traían blindaje hechizo y les pusieron ametralladoras arriba, y que no podían pelear contra eso, perdieron todos los enfrentamientos. Pero esto no es nuevo, los narcos en México llevan haciéndolo 10 años. Y si buscas en la experiencia internacional, hay hasta una guerra de hace 35 años que se llamó la Gran Guerra de las Toyotas. La peleó Muammar Gaddafi de Libia, por cierto. Y se llamó así porque los combatientes tenían puras Toyotas que les montaban calibre 50 arriba. Esa técnica la usan los talibanes, la usa el Estado Islámico, sabemos cómo ganarles. Aquí un youtuber ruso nos va a hacer el favor de demostrarnos. Ya. Ese lanzacohete se llama RPG-29B y México es uno de los únicos 8 países del mundo que lo tiene. Y tenemos muchos, miles. Nunca hay que olvidar algo, el cártel de Sinaloa tiene 3,000 hombres armados adentro de la ciudad y otros 12,000 desperdigados por el resto del país. Da un total de 15,000 personas. Entre la Policía Federal, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Ejército y Marina,
Somos 300,000 personas. No hay competencia. Algunas estimaciones de la DEA dicen que el cártel de Sinaloa puede hacer hasta 400,000 millones de pesos al año, pero el gasto público del gobierno de México es de 6,000 millones de millones. Es una locura. No hay competencia. No tenemos por qué perder. Si perdimos es por la poca valía de los líderes que están en Palacio Nacional. Si se murieron personas en vano es por la pobre planeación de los líderes que están en Palacio Nacional. Si se humilló a México y se fueron inversiones es por la estrategia tonta que tienen en Palacio Nacional. Y lo peor de todo es que nos quieren ver la cara de tontos, poniéndose como los salvadores, los que nos sacaron del peligro porque decidieron parar el operativo. Ellos lo empezaron, sin un plan, sin una estrategia. Y esta estrategia que te estoy diciendo yo ni siquiera está hecha por un militar. Yo no tengo entrenamiento profesional marcial. Por eso no podemos aceptar que el nuevo gobierno venga y te quiera dar a tole con el dedo. Porque si van a seguir bañándonos de excusas todas las mañaneras y echándole culpa al antepasado, no tienen nada que estar haciendo ahí. México no votó por eso. Urge que se replantee la estrategia de seguridad. A todos los que llegaron hasta aquí en este video, que es muy largo, les agradezco, les pido que me ayuden compartiendo este video y suscribiéndose a la página porque vienen más videos. Hasta luego.